Hola mis queridos, gracias otra vez por estar aquí en el canal. Bueno, hoy como pueden ver estamos haciendo algo un poquito diferente porque este es el primer video que vamos a hacer que no se trata sobre algún tema de psicología o alguna pregunta de un suscriptor, pero se trata de mí. Quiero contarles un poquito sobre mi vida personal y una noticia muy emocionante que les quiero compartir. Es algo que pues espero y creo que va a cambiar mi vida bastante, pero pues va a ser una... da un poquito de susto. Da un poquito de susto y va a ser una carrera, un tris larga y un poco difícil, pero pues bueno, igual quiero compartirla con ustedes y que me acompañen en esta nueva aventura. Entonces, por eso estamos haciendo este video. Espero que les guste. Bueno, primero que todo quiero empezar explicándoles por qué empecé este canal. Bueno, empezamos porque no soy solo yo. Todo empezó porque hace más o menos ya 5 años, creo, trabajaba para un centro de psiquiatría, un centro donde diferentes niños, más que nada, venían al centro cuando ya tenían problemas psicológicos muy severos y necesitaban ayuda residencial. Entonces, como estudié para ser terapeuta, estaba trabajando como terapeuta con estos niños y pues me di cuenta que no habían servicios en la comunidad para personas hispanas, de habla hispana. Yo vivo en Estados Unidos. Entonces quise empezar como esa iniciativa de poder ofrecerles algún tipo de servicios a las personas de habla hispana, pues porque las personas latinas son como mi pasión. Sé que en nuestra cultura la parte de la salud mental, la parte de hablar sobre temas psicológicos como que no se habla mucho, o lo que se habla hay mucho estigma. Si tú, por ejemplo, sufres de depresión, entonces ya deje de quejarse, deje la bobada. ¡Deje la bobada! Y ¿cuál ansiedad? Si quiere yo le doy razones para estar ansiosa. Si quiere yo sí le doy un motivo para estar ansiosa. Cosas así. Entonces quería como empezar a educar más a las personas y también poder ayudarles, pues porque desafortunadamente no hay el mismo nivel de apoyo en la comunidad hispana como la hay en la comunidad de otros países, tal vez europeos o americanos. Entonces comencé un grupo, se llamaba Adacia, que era Actitudes que dan amor con educación y apoyo, donde invitaba a padres de la comunidad para darles clases sobre cómo funciona el cerebro del niño, el apego, cómo se forman los traumas, qué hacer cuando de pronto tienes un hijo que tiene malos comportamientos y ya no sabes cómo manejarlos, cosas así. Y les gustó mucho, las personas de verdad que fueron excelentes. Yo pensé, bueno, tal vez a la gente no le va a gustar mucho la clase porque es un tema, como dije antes, que no se toma mucho, y antes al revés, un papá le dijo al otro, una mamá le dijo a la otra, y crecimos y llegamos a ser 150 personas en este programa, 150 familias. Entonces fue algo para mí que me llenó la copa, me hizo sentir que estaba haciendo una diferencia en la vida de alguien con lo que había podido estudiar. Y Mini, quédate. ya te cansaste, no te cansas. Entonces, bueno, el caso fue que después de haber estado más o menos 5 años con esa organización, tuve la oportunidad de ir a otra organización y tener un título ya como directora de un programa completo. Fue difícil irme. Decidí hacerlo porque pues era como el siguiente paso en mi carrera profesional. Pero desde ahí muchas personas comenzaron a mandarme mensajes. Nordi, las clases, ¿cuándo no hay clases donde podemos aprender? Mira, mi hijo tiene ansiedad, mira, yo tengo depresión, estás tomando clientes. Y aunque yo veía algunos clientes por privado, pues ya teniendo un trabajo de tiempo completo, supervisando terapeutas, pues ya no tenía el mismo tiempo de poder tomar clientes por privado. Entonces, pues dije, bueno,
está la necesidad, y si esta es la necesidad aquí solamente donde yo vivo, no me imagino pues la necesidad que hay en el mundo entero. Tengo una amiga de niñez que creó un canal de YouTube hace unos años y ha tenido muchísimo éxito, y no tenía yo ni idea que ella se había convertido en youtuber hasta que mis papás hablaron con su hermana, creo que fue, y me dijeron, oye, imagínate, mira, y me pasaron el canal y yo dije, esto es la forma de poder ayudar a la gente de forma gratis, de forma donde la información llega a sus hogares, de forma que se sientan cómodos teniendo pues la seguridad de un computador o de un celular o de algo, de poder mandar las preguntas que necesiten, que tal vez no se atreven a decírselas a un terapeuta en persona o a un psicólogo en persona. Entonces ahí comenzamos el canal y pues gracias a Dios hemos crecido de a poquitos, ahí vamos. Somos 668 en este momento y ayer llegamos a 25,000 vistas, que muchísimas gracias de verdad, porque si no es por el apoyo de ustedes y por los suscriptores, el canal pues obviamente no tiene ningún tipo de otro apoyo, sino son sus likes, sus comentarios, sus compartidas, sus suscripciones. Así que todo este trabajo extra que hago, aparte de tener mi trabajo de tiempo completo y ser mamá y ser esposa y ser hija y todas las diferentes cosas, responsabilidades que tengo, puedo hacer lo que me apasiona y sentir que le estoy ayudando a las personas con lo que he podido aprender. Entonces, muchas gracias. Y si no lo has hecho y te interesan estos temas, no olvides de suscribirte antes de que se acabe el video. Pero bueno, por eso es que empezamos el canal. Pues aquí está la noticia. Desde que yo terminé de estudiar, ya han pasado 2 años, bueno, madre, ya 2 años, y estaba feliz de no tener que entregar ensayos, de no tener que tomar exámenes, de poder solamente dedicarme a trabajar y no trabajar y estudiar, porque en toda mi carrera yo trabajé tiempo completo, medio tiempo y estudié tiempo completo. Entonces tenía semanas full de estudio y de trabajo y nunca tuve, como por decir, mucha vida social, porque siempre o eran tareas o era trabajo o eran exámenes, etcétera. Entonces he disfrutado mucho solo tener el tiempo de trabajo. Obviamente pues tengo a mi niña de 18 meses que tiene, entonces ha sido un tiempo para dedicarle a ella. Pero pues se abrieron las puertas, y digo se abrieron porque ya llevo 2 años desde que terminé, mentiras, hace 3 años terminé. Se pasa muy rápido el tiempo. Hace 3 años que terminé y desde ese primer año apliqué para poder sacar un PhD, un doctorado, y el primer año rechazada. No, lo siento. Ok. Apliqué otra vez el segundo año, rechazada. Y no importaba que tuviera honores y no importaba que tuviera cartas de recomendación, pues porque es bastante difícil entrar a estos programas. Entonces este año pues ya estaba como a punto de rendirme, decir como que de pronto no es, porque pues las puertas no se han abierto y creo que es como el último año que voy a intentar hacer la aplicación, porque igual la aplicación es un proceso bastante largo, y dije no, este es el último año que intento y pues si ya no se da, intentaré después, cuando ya de pronto esté en otra etapa de mi vida. Y para mi sorpresa, el 5 de diciembre me llegó la carta diciendo que había sido aceptada. Entonces me aceptaron a un programa que es híbrido, entonces tengo la mitad de las clases, bueno, las clases las tomo por internet y también tendré un tiempo donde tengo que ir a enseñar y hacer investigaciones en persona. Pues el plan es que en más o menos 4 años salga como doctora al otro lado. Entonces pues vamos a ver cómo nos va. Es algo bastante difícil porque pues obviamente tengo que seguir trabajando, no es opción, el canal es algo como que hacemos por diversión en este momento, pero de ninguna forma es parte de lo que nos sostiene. Por eso, si te suscribes y le das like, lo aprecio muchísimo, porque en este momento solamente es como algo que estamos dando, pero no recibimos nada del canal. Entonces
desde que yo sepa que les ayude la información, con eso para mí es suficiente. Y bueno, el programa empieza ya. Empecé con la orientación la semana pasada y me tocó ya hacer ensayos y trabajos y pues manejar el trabajo mío de tiempo completo como directora y pues seguir siendo mamá y etcétera, y lo que se viene es duro. Se nos viene algo bastante difícil, pero bueno, la verdad que por eso decía que voy a tener que recordarme estas palabras que les estoy diciendo. Yo creo que sí, la meta está ahí y la buena voluntad y la disciplina y la organizada de los tiempos, como en unos videos que les he hecho, está, cualquier cosa se puede lograr y pues estaré comentándoles de a poquitos cómo me está yendo en esta nueva aventura a la vaca loca en la que me estoy metiendo. Porque muchas personas me dicen como que, ¿en serio? O sea, con trabajo y para eso el canal y la niña y etcétera, 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 todo lo demás. ¿Cómo se te ocurre ponerte a estudiar ahorita? Pero pues, si no es ahora, ¿cuándo? Y si no soy yo, ¿quién más? Entonces, pues bueno, les cuento que sí se puede y espero que me sigan en esta jornada por los siguientes 4 años y vamos a ver a dónde llegamos. Bueno, mis queridos, gracias por haberme acompañado en este videito y por la paciencia con mis perros locos. y gracias de verdad por todo el apoyo. Si no lo has hecho, por favor suscríbete. Si no has compartido uno de los videos, te pido que lo hagas porque no solamente me estás ayudando a mí a que podamos crecer el canal y como les dije, o sea, este canal no recibe ningún tipo de monetización en este momento, entonces necesitamos crecerlo muchísimo más para poder llegar a ese punto. Pero la información que estamos haciendo, lo que nos hace valer la pena para nosotros tomar todo el tiempo de hacerlo y editarlo y promoverlo y todo eso, es que la información llegue a las personas que la necesitan. Si conoces a alguien que está sufriendo de ansiedad, alguien que está en una relación tóxica, alguien que está pensando en suicidarse o que está deprimido, o sea, hemos hecho videos de todos estos temas y vamos a hacer muchísimos más. Mándame tus preguntas, yo las quiero contestar, quiero que me digas qué le has querido preguntar a un psicólogo, qué te está molestando, si estás teniendo problemas de pareja, cuáles son, cualquier pregunta que tengas, aprovecha que tienes la oportunidad de preguntarle a una persona licenciada que te quiere dar esta información y esta ayuda y pues nada, ayúdame a compartir los videos, a suscribirte porque pues entre más podamos crecer esta comunidad y esta familia, pues a más gente vamos a poder ayudar, que pues es el propósito de este canal. Entonces aprecio que te suscribas y bueno, nos vemos en el próximo video.